tenemos una serie de pasantes con el colectivo, a los cuales invitamos con el objetivo de construir este manual de construcción en tierra, ¿no? Entonces estamos teniendo encuentros todos los sábados, donde a cada grupo se le asignó una técnica específica de tierra y tienen que construir una especie de manual que explique cómo funciona la técnica, con una serie de variables que también les dimos, territoriales, técnicas humanas, y es un poco como una investigación colectiva sobre una técnica que hoy en día acá en Argentina al menos no está muy desarrollada, o por lo menos no en nuestro territorio bonaerense. Y nuestra idea era invitarlos a ustedes, que son como nuestros conocidos más cercanos, amigos y amigas, que están trabajando con ese tema, y poder como abrir algún tipo de debate donde surjan consultas y ustedes muestren como su experiencia que seguramente la van a saber transmitir como con ese espíritu educativo que tienen ahí en Paraguay, que está buenísimo, que comparten toda la cocina de la cuestión, y creo que va a ser lindo también que los chicos puedan ver la obra, ¿no? Como tener un contacto directo con alguien que trabaja con este material. Ahí se sumaron Juan Pablo, Damián, Abril, el otro Damián, a Cristian. ¿Qué tal? Buenos días. De la UFLO. No. El colectivo somos como un colectivo de 30 personas, no sé cuántos somos ya. Pero está bueno lo que se está armando. Y nada, decidimos también como abrir la charla a otros interesados que creo que los hubo porque se inscribió un montón de gente, o nos pidieron un montón de personas como el link. Así que bueno, si quieren ponemos un horario, hacemos una presentación un poquito más formal de ustedes como para poner en tanto... Sí, con los invitados, o sea, con la gente que pidió para entrar, estarían faltando más o menos unas 20 personas, pero si quieren, no sé, ya son casi las 11:15, 5 minutos más y arrancamos, como para que no se pase. Nosotros no tenemos apuro cuando digan. Vamos ahora, ¿no? Que se sumen. Lo estamos grabando. Esto, después medio que también estamos, además del apoyo de UFLO, tenemos el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, que nos dio una especie de beca para investigar. Nos hicimos los investigadores y nos salió la beca, entonces con eso estuvimos explorando un poco, algo le habíamos comentado a los amigos paraguayos el año pasado cuando fuimos a visitarlos. Compramos una bloquera y nos pusimos a ensayar y ahí dando vueltas como a un registro que se cortó en el verano, un poco por los calores y las vacaciones, y después se cortó por el periodo pandémico, con lo cual queda ahí en stand-by el modo práctico, y bueno, nos pareció una linda posibilidad de seguir encontrándonos, seguir pensando, haciendo, pero quizás en un campo más investigativo, teórico, y por eso esto del manual, y por eso esto de las charlas. Así que en algún momento volveremos a meter las manos en la tierra. Así que nada, bueno, entonces también vale agradecer al Fondo Nacional de las Artes por estar sponsoreando, bancando este encuentrito. Bien. Bueno, y si quieren los presento ahora acá a nuestros amigos. Veníamos charlando con Sola y con Sergio. Me dijeron, bueno, pero no nos presenten tan formalmente, que digan que somos amigos ante todo. Bueno, esa es la realidad. Ante todo son unos amigos paraguayos que tuvimos la oportunidad de conocer a través de una serie de viajes en distintos momentos. Nos recibieron ahí en Paraguay como nos abrían las puertas de sus casas y de sus obras, y la verdad que fue una experiencia humanamente muy, muy linda. Bien, Mínimo Común fue cofundado en 2016 por Solanito Benítez, Sergey Germoliev y Verónica Villate, que creo que Vero está medio enferma, se sentía mal, así que le mandamos un saludo. Egresados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, cuenta con la colaboración de Juan Salvarez como parte del equipo desde el 2017. Durante su periodo como estudiantes establecieron vínculos docentes y profesionales con arquitectos destacados como José Cubilla y Solano Benítez, colaboraron con el Gabinete de Arquitectura, quien marca una línea
aprendizaje sobre el pensamiento disciplinar. Mínimo Común es un espacio de estudio, aprendizaje y experimentación sobre materiales tradicionales y mano de obra local que de modo conjunto e interrelacional permite resolver las diversas complejidades propias de la arquitectura. Y creo que un poco la charla va a girar en torno a eso. Así que ahora los dejo a Sola y a Sergio para que nos cuenten lo que hayan traído para compartir. Bueno, nada, muy contento de que estén acá. Gracias, Seba. Gracias, Seba. Gracias por la oportunidad también de poder conectarnos, ¿verdad? Poder mostrar un poco de lo que hacemos y sobre todo para nosotros es un gusto y una oportunidad porque también vemos caras conocidas de personas que están en constante investigación y a nosotros también nos sirve para nutrirnos, que creo que al final es lo más importante de estas conversaciones, ¿verdad? Que es sacar cosas que podamos ir de alguna manera conectando y compartiendo en la cocina, como estaba diciendo el Juan Pablo. Para presentar, creo que aprieten más a presentar, ¿verdad? Empezamos. Tu pantalla. Preparé una presentación para mostrar un poco, ¿verdad? Les voy a pedir una cosa. Si tienen alguna pregunta, si quieren escríbanla en el chat y al final, cuando terminen de presentar, hacemos como la serie de preguntas, las ponemos todas juntas. Así no interrumpimos la cuestión y por favor, si pueden silenciar los micrófonos. No sé si se me ve ahí o se ve lo que estoy mostrando o nada. Sí, perfecto. Si querés clicar o ocultar ahí abajo en el cartelito que sale. ¿Cómo? En ese cartelito que te sale abajo de la imagen, pone ocultar. Ocultar. Mira. Bueno, preparé una presentación como Seba me había hablado de presentar un poco lo que estábamos investigando en tierra vertida, ¿verdad? Creo que para poder hablar de lo de la tierra vertida, ayer hablábamos un poco con Sergio de que nos gustaría un poco mostrar el proceso de pensamiento, porque si no es como que queda muy vacío, ¿verdad? Todavía somos muy incipientes en esto de la tierra vertida y creo que si es que se muestra sin lo que estamos desarrollando anteriormente, es como que queda muy suelto, ¿verdad? Entonces nos gustaría un poco hacer como un paréntesis de qué es lo que hacemos como estudio, para luego ir metiéndonos a poco en lo poco que sabemos de la tierra vertida, ¿verdad? Bueno, nosotros, como decía Seba, venimos de Paraguay, somos acá no me reconoce, perdón. Ahí está. Somos una isla rodeada de tierra, como decía Augusto abajo, haciendo alusión a que estamos rodeados de ríos y obviamente nuestra economía y nuestro mundo gira en torno a los 3 gigantes que tenemos como vecinos, ¿verdad? O sea, 2 gigantes y bastante más grande que nosotros igual, ¿verdad? Entonces, un poco ese es el lugar donde estamos. Y respecto al clima que nosotros tenemos, nosotros en Paraguay no tenemos terremotos, lo cual la gente en Perú nos preguntaba, pero ¿cómo lo que construyen se queda? Y obviamente al no tener terremotos tenemos una variable menos, ¿verdad? Sí tenemos unas condicionantes muy grandes como el calor. Anteayer hacían 42 grados acá. Un motivo a poner el cronómetro porque si no creo que voy a hablar de más. Ok. Anteayer teníamos el pico de temperatura más alto, hacían como 42 grados. Tenemos cuando llueve demasiado fuerte, 120 milímetros como si nada. Y cuando hay sequía y no llueve, como es este caso, tenemos particularmente en este momento la mayor sequía en los últimos, creo que 40 años, una cosa así. El río está en el punto más bajo que se registró, o sea, de los registros que existan, lo cual complica muchísimo la construcción porque no podemos importar nada, encima que tenemos pandemia, no podemos importar nada, el cemento no llega, el cemento pasó de costar 42.000 la bolsa a costar 90.000 la bolsa, o sea, más que se duplicó su costo.
Entonces estamos con un problema de abastecimiento también y la humedad acá es del 90%, ¿verdad? Entonces hace mucho, mucho calor. Y un poco para seguir hablando del lugar donde estamos, nosotros tenemos 21 naciones, o sea, en Paraguay habitan 21 naciones indígenas. Particularmente los guaraníes habitaron una zona acá de Brasil, Bolivia y Paraguay. No sé si también de Argentina, ¿verdad? Pero me parece muy interesante empezar con esto, debido a que algo que nos llamó mucho la atención es que los guaraníes, ellos creían en el Ubimaraneu. Ubimaraneu significa la tierra sin mal, ¿verdad? En el Ubimaraneu, donde ellos vivían, ellos tenían un sistema económico que era súper interesante, que se llamaba el Yopoy. El Yopoy, yo es intercambio, o es mano, y es desinteresado. O sea, el Yopoy era un intercambio desinteresado. Es decir, yo te doy a vos lo mejor que yo tengo y estoy dispuesto a recibir de vos lo mejor que vos tengas o sepas hacer, ¿verdad? No importa qué sea lo que vos hagas, ¿verdad? Posteriormente llegan los españoles, aparecen las reducciones y con ella aparece el trueque, ¿verdad? Y con el trueque ellos incorporan la palabra tepú. El tepú era un intercambio interesado, ¿verdad? Y llamativamente siempre era con desventaja hacia los guaraníes, ¿verdad? Entonces, el tepú, que es un sustantivo triforme, ¿verdad? Tepú, repú, jepú. Hoy en día se conoce muchísimo acá la palabra jepú. Se dice jepleterei cuando algo es muy caro. Jepleterei. Alguien te dice un precio y vos le decís jepleterei. Bueno, hay gente que automáticamente le presenta un proyecto y automáticamente te dice jepleterei, sin importar lo que fuera. Hoy lo conocemos como que es muy caro, jepleterei, como que algo es muy caro, pero en realidad para ellos el tepú era el precio de la venganza. O sea, ellos decían como que la venganza, ellos decían que la venganza se pagaba con sangre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hoy decimos GPTRI, que lo conocemos como que algo es muy caro, en realidad para ellos era la venganza se paga con sangre, ¿verdad? O sea, de alguna manera nos vengaremos, ¿verdad? Con este sistema de intercambio en el que, del trueque, posteriormente aparece ya el comercio, ¿verdad? Y empieza a cambiar toda la situación de nuestro lugar, ¿verdad? Con esto, el problema de la habitabilidad que tenían los indígenas, o las personas que habitaban anteriormente nuestras tierras, era muy poco el problema, porque en realidad todos los materiales estaban al alcance, ¿verdad? Y cuando aparece el comercio, el mundo entero empieza a hablar otro lenguaje, ¿verdad? Cuando aparece el trueque, posteriormente el comercio, ¿verdad? Un otro lenguaje, y ese lenguaje obviamente era el dinero, ¿verdad? El dinero hace que ya ese intercambio que anteriormente hacíamos, en el que yo te daba a vos lo mejor que tenía y vos me dabas a mí lo mejor que tenía, ya empieza a carecer de sentido, porque lo que yo te doy tiene que tener un precio. Vos podés tener una gallina riquísima que le criaste durante no sé cuánto tiempo, y yo, que opero del corazón, ya no te voy a operar porque tenés que producir 900.000 millones de gallinas para que yo te pueda salvar la vida, por más de que sea una rica gallina, ¿verdad? Lo llamativo de todo este tema es que el 9,2% de la población se despierta hoy en día sin un techo donde dormir, ¿verdad? Y lo que desarrollamos como sociedad en no sé cuántos años de evolución, y de que aparece el intercambio, y etcétera, 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 todo lo bueno que hicimos, todo lo increíble que logramos, todas las curas, todas las enfermedades que logramos salvar,
lo increíble del avance de la ciencia, el internet, todo, aún así condenó sistemáticamente a la población a vivir en la pobreza. Lo cual es súper llamativo, ¿verdad? Porque nosotros como arquitectos, en realidad, operamos solamente para un 2% de la población, ¿verdad? Y el 98% no puede contratar a un abogado, o sea, a un arquitecto, ¿verdad? O sea, la arquitectura es finalmente prácticamente un bien de lujo, ¿verdad? Y en realidad, la crisis que nosotros tenemos, y esto hablamos mucho en el taller y con los docentes, amigos, Joseto, con Viejo y otros, que la crisis en realidad que tenemos es una crisis de ideas, ¿verdad? Porque no fuimos capaces de imaginar un futuro con mejores oportunidades para todos, ¿verdad? Esta crisis de ideas en realidad hace o nos lleva a pensar que la manera en la que construimos en realidad quizás esté mal orientada, ¿verdad? Porque la manera en la que construimos es la que condenó sistemáticamente a la población a vivir en la pobreza, a que no pueda acceder en la construcción tradicional que enseña la disciplina, a poder acceder a una vivienda, a poder acceder a un cobijo, a mejores oportunidades, etc. Dentro de este marco de ideas un poco aparece nuestro estudio, ahí donde nos posicionamos un poco, que nuestro estudio es mínimo común. Nos formamos en el 2016, después de haber trabajado, como se había dicho, en varios estudios. Vero trabajó con su papá, con su mamá, que también son arquitectos. Yo trabajo también en el gabinete, yo también trabajé en el gabinete, después trabajamos con Joseto, y así fuimos rotando. Y realmente creo que lo que más nos llama la atención como estudio, o lo que tratamos de hacer como arquitectura en realidad, es fortalecer los procesos constructivos. Si nuestra arquitectura creo que nace desde el sistema constructivo en sí. Creo que si nosotros hoy en día entramos no sé, a competir o a compararnos con grandes estudios proyectuales, no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Pienso que nuestra expertise y lo que intentamos hacer es que el sistema constructivo sea tan potente que haga que la arquitectura obviamente vaya caminando a poco, ¿verdad? Y obviamente en un futuro ojalá tengamos el ojo tan desarrollado para el nivel al que queremos llegar, pero hoy en día nos consideramos todavía muy incipientes en ese proceso, ¿verdad? Este es un poco el estudio. Hoy fueron entrando gente, algunos que trabajan como colaboradores, otros no. Sergio, no sé si se ve mi puntero acá, bueno, Sergio, Berito, Juancito, Osvaldo, Chami. Y para intentar un poco hablar del proceso constructivo, como les comento, me gustaría ir citando algunas obras que fuimos haciendo y lo importante que fuimos rescatando en cada obra para ir entendiendo un poco cómo eso se va desarrollando hoy en día, ¿verdad? Sergio, yo no veo nada, no te veo ahí, así que si de repente me querías cortar, métele nomás. No, tranqui, métele. Esta es la primera casa. Voy a contar esto rápido, tratar de no quedarme mucho para no hacer muy larga la charla, ¿verdad? Esta es la primera casa que hicimos, se llamaba la Casa Ana. Ahí la hicimos todavía cuando no estábamos del todo constituidos como estudio, pero sí como colaborando. La Casa Ana era una casa a la que la señora Ana compra, una casa muy, muy barata. Ana es una señora argentina que llega acá y tiene sus ahorros, ya vive acá hace un tiempo, y mete su ahorro en un banco, y el banco le da muy poca plata de retorno, entonces dice, opa, me compro esta casa, arreglo y alquilo, y eso me va a dar más renta, ¿verdad? Pero la casa estaba en condiciones deplorables, ¿verdad? Y cuando Ana nos dice, che, chicos, tengo esta casa, ¿qué podemos hacer? Nosotros empezamos a pensar en cambiar toda la funcionalización de la casa, que era una vivienda tipo chorizo, y con los propios materiales de demolición empezar a generar nuevos espacios, ¿verdad? Entonces empezamos a desarrollar, a trabajar con este sistema de tutores que ya habíamos aprendido del gabinete de arquitectura. Hoy está bastante más sofisticado también este sistema. Y como refuerzo a esos tutores le empezamos a poner estas cruces que se ven
¿verdad? Entero. Estas cruces que se ven acá y acá, ¿verdad? Entonces, y acá arriba los atamos y fuimos desarrollando este sistema como de prefabricados. Para liberar los espacios metimos perfiles IPN y esos perfiles IPN empezaban a trabajar con la propia gravedad de la casa, es decir, el peso que entraba acá se contrarrestaba, hacía palanca con este IPN que entraba acá y este IPN le soldábamos varilla al cimiento, ¿verdad? Y de este lado, de esta puntita que se ve acá, este IPN lo metíamos debajo de una losa que está acá arriba, de forma tal que el peso del techo hacía palanca con el IPN y no necesitábamos poner pilares, ¿verdad? Solamente un sistema de techo en equilibrio, ¿verdad? Y esta fue un poco la casa como fue quedando terminada. Esta era la entrada que anteriormente le mostré, que estaba la casa enterrada. Yo no sé cómo acá se bajaba una persona, se caía el auto, y estaba medio borracho. Le colocamos estos patios, este bloque de patio que lo pusimos acá de punta a punta y cambiamos la entrada, que anteriormente era acá, por el lado más alto de la casa, que era este, ¿verdad? Entonces, uno iba entrando y aparecían ahora los espacios en este sentido, uno tras otro, cada uno con su patio, ¿verdad? La entrada de la casa, los refuerzos, las paredes de cascotes, los patios internos, los baños con su propio patio interno, todo reciclando material de la casa, sacando los revoques que estaban en muy mal estado, abriendo aberturas hasta el techo. Esta era la foto que le mostraba de la escalera. Esta era la otra foto que le mostraba donde estaba la viga, conectando con la galería y todo, y metiendo nada más que vidrio y aberturas, cosas así. Y así fue quedando la casa. Debajo de la escalera, que era una bóveda, metimos los baños, de nuevo los patios ahí del fondo, un poco las texturas. Las puertas que estaban todas comidas por el cupí, o sea, por termitas. Inventamos un sistema de pivot para que las puertas no necesiten más esos marcos y puedan abrirse los espacios de punta a punta. Esta era de acá era la foto que le había mostrado, de la escalera. Echamos la escalera y un poco cómo fue quedando la casa, ¿verdad? Lo más importante que sacamos era el sistema de prefabricación contra tutores, ¿verdad? Que nos permitía ir avanzando el sistema constructivo cada vez más rápido y sin la necesidad de usar ladrillos enteros, ¿verdad? Porque de hecho en el proceso de desmonte o demolición hay un gran porcentaje que se pierde, ¿verdad? Porque se va rompiendo todo. Entonces nosotros teníamos, acá ahorita me está soplando que está acá, escuchando acá al lado, el 70% nada más es lo que se recupera, ¿verdad? Con suerte. Y entonces nos permitía aprovechar mucho más, ¿verdad? Posteriormente nos cae este encargo. La situación era súper simpática porque esta vivienda que Ana había construido, la había construido para su hijo, que posteriormente el hijo se separa y dice, ya no importa, termino construyendo la casa porque me va a dar renta y qué sé yo. El hijo se separa, se junta con otra chica y esa chica nos llama a nosotros para construir la casa, ¿verdad? O sea, es un círculo maravilloso, ¿verdad? Entonces nos toca esta casa, que era la casa de María Emilia. Nos había recomendado otra vez a través de Ana. Y empezamos a estudiar el sistema de prefabricado, pero esta vez prefabricado a suelo, para posteriormente ir levantando esos prefabricados e ir logrando otras texturas y avanzar en los tiempos de construcción, ¿verdad? Así era como empezamos con lo de María Emilia con la prefabricación. Empezamos a preparar paneles a suelo que posteriormente lo iban levantando y desarrollando un poco más el sistema de la construcción contra tutor. Lo que anteriormente era, nosotros poníamos con las maderas y las maderas no llegaban hasta el techo, entonces teníamos que construir hasta cierta altura, después levantar la madera, se movía, una tragedia. Al final nos terminábamos empatando los costos, entonces empezamos a desarrollar, a pensar qué tipo de encofrado podríamos construir, que el propio encofrado ya sea portante, sin la necesidad de ponerle tanta estructura, y que el encofrado pueda ir moviéndose simplemente corriéndose. Entonces, acá está Eder, le pido perdón por la foto, violando todas las normas de seguridad en zapatillas y este tipo de cosas. Por lo general lo mostramos por eso esta foto, pero bueno, ya que estamos en una charla de amigos, está colocando los ladrillos contra los tutores, que posteriormente va a ir corriendo nomás, ¿verdad? Acá se usan los tutores más chicos.
Y el gran problema que nos encontramos acá era que los tutores, o sea, nosotros como diseñamos un tipo de tutor, al final al llegar a encuentros que tenían diferente separación, nos encontrábamos con muchos problemas a la hora de colocar los tutores, ¿verdad? Entonces, nada, la casa se fue construyendo, acá se colocaban los tutores, era una casa muy sencilla, utilizamos el cielo raso, hicimos un análisis de cuánto nos costaba terminar la losa, luego revocar toda la losa, enduir la losa y pintar, y al final nos salía más barato utilizar simplemente un encofrado perdido, ¿verdad? Entonces, el ladrillo común acá es muy, muy barato. Entonces lo que empezábamos a hacer era colocar eso como una cama y posteriormente poníamos bloques de ladrillo de 0,30, dejábamos un espacio de 12 centímetros, después de 0,30 de nuevo y arriba una capita de concreto. Entonces, esto trabajaba como una losa de 30 centímetros prácticamente, pero era una losa alivianada otra vez en su interior con ladrillos y nos permitía esconder de repente las vigas chatas, lo que necesitemos. Como esta era medio la primera hora que hacíamos, no nos animamos mucho a enfrentarnos al ingeniero, nos llenó de pilar el tipo, ¿verdad? Que tuvimos que ir escondiendo con la arquitectura y después fuimos ya entendiendo mejor cómo desarrollar esos procesos. Acá se ve la pared de ladrillos de paneles que íbamos preparando, que tenían nada más de 5 centímetros para esconder los pilares que metíamos y también las bajantes que necesitábamos ir metiendo acá, como también evitar la humedad del vecino y este tipo de cosas, ¿no? Acá está el genio de Fede Cairoli que siempre nos hace el aguante en todo. Y bueno, la casa se proyecta como una especie de U, ¿verdad? En el que acá arriba van habitaciones, detrás de esta foto, digamos, acá atrás van habitaciones, un puente que le conecta, y acá va el garage y uno tiene tipo la vista de punta a punta. Y había un concepto súper interesante que uno podía ingresar por acá, giraba acá, volvía a subir por esta planta, pasaba por este pasillo, giraba de nuevo, volvía a girar acá y podía de nuevo acceder al techo, ¿no? Era un concepto que nos había gustado, que lo habíamos leído por ahí, que había desarrollado Aravena. Se llamaba triagonal, como que la distancia más larga a un punto no era simplemente la diagonal, sino la triagonal como una diagonal espacial en realidad, ¿verdad? Que era lo que queríamos lograr, que uno siempre tenga, como el terreno era muy fino, uno siempre tiene la perspectiva más lejana. Después de eso llega la casa J. Nos habíamos dado cuenta que el tema de los tutores, si bien abarataban al hacer en serie, cuando uno no tenía obstáculos, digamos, o pilares, lo que sea, a la hora de tener el pilar era como encontrarle la vuelta a eso. Entonces nos llega esta casa J. La casa J era la casa para un chico de 19 años que vive en una ciudad al sur, se llama Encarnación, y empieza a vivir acá en Asunción. El presupuesto era muy, muy acotado, eran $10.000, que teníamos que ver cómo construir una casa con $10.000 para este chico, ¿verdad? Y empezamos a analizar cuál era la manera más barata de poner ladrillo, ¿verdad? Y viniendo un día caminando a la oficina, encontramos que estaban bajando los obreros ladrillos de una obra, que eran estos, y necesariamente empezamos a pensar que esa tenía que ser la manera más rápida de poner ladrillo, ¿verdad? Cómo se bajan los ladrillos de un camión al suelo, ¿verdad? Entonces empezamos a reflexionar un poco sobre este proceso, ¿verdad? De cómo se podía poner los ladrillos de la manera más rápida. Fuimos con Sergio a la obra, hablamos con el maestro de obra, le dijimos al tipo, bueno, vos lo único que vas a hacer es poner ir bajando los ladrillos contra una madera y no te preocupes más por el hilo. Vos ponés los ladrillos, vas bajando así, y la persona que va detrás tuyo, el ayudante que va detrás tuyo, le apoya una varilla muy fina y le tiramos, por la parte superior, le tiramos mezcla líquida, que como el ladrillo de acá es tan seco, tiene mucha sed, en realidad al aguar la mezcla, el ladrillo chupa ese exceso de agua,
sin evitar que se pierda tanta resistencia en la mezcla, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a pensar que si nosotros en ese proceso solamente íbamos bajando los ladrillos, iba a ser una manera muy, muy rápida. El tipo empezó, colocó la primera hilada, vimos que ponía súper rápido y nos fuimos con toda tranquilidad. Al volver, al día siguiente nos damos cuenta que el tipo con el rayo normalizador había puesto todos los ladrillos en hiladas perfectas, ¿verdad? Porque, claro, el tipo decía que si no quedaba feo. Y como nosotros teníamos un presupuesto tan acotado, no le íbamos al tipo de moler y hacer feo. Entonces quedó así, pero el concepto nos dimos cuenta que funcionaba. Estas eran el tipo, el ayudante iba bajando, pero el oficial iba bajando la hilada, el ayudante ponía la varilla y el oficial de nuevo le regaba esta mezcla que después se iba aplastando cuando se iba colocando la siguiente hilada. Y lo más interesante era que permitía estos huecos que quedaban, nos permitían el paso de luz y posteriormente fuimos poniéndole silicona para cerrar esto en los lugares donde íbamos queriendo, ¿verdad? Y así quedó la casa J. Me parece que lo más interesante era justamente esto de la fachada que le estoy hablando, de cómo colocar los ladrillos, ¿verdad? Era un buen ambiente, básicamente, ¿verdad? Y acá está, esto es lo que le digo de la luz. Y si uno mueve la cámara en este sentido, esta luz va cambiando, va entrando por más agujeritos, ¿no? Esta luz que se ve ahí, ¿verdad? Un poco difícil mostrar eso en fotos. Este es el dormitorio. Terminamos esa obra y arrancamos Nordeste, ¿verdad? Nordeste era una obra bien particular porque ya nosotros sabíamos cómo quedaba el encofrado de María Emilia, estos encofrados que eran rígidos. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos llegar a resolver el problema cuando uno tenía diferente pilarización o diferentes refuerzos. Es decir, en una parte tengo 3 metros, en otra parte tengo 2 metros, y esos encuentros, ¿cómo hacer para resolverlo? Entonces lo primero que hicimos fue montar un techo en el lugar, un techo con pilares muy, muy finos. Los pilares tienen, no sé, son perfiles de 10 centímetros más o menos, que se puedan meter dentro de la panelería, ¿verdad? Ir escondiendo esos pilares. Pero lo más interesante era que ese techo no podía trabajar solo, porque obviamente con el viento se amacaría, volaría, lo que fuera. Pero al entrar en contacto con esta estructura que le empezábamos a poner, que empezaba a unir estos pilares, el techo y las paredes empezaban a trabajar como una única estructura, ¿verdad? Esto empezaba a ser una corona que giraba para acá, giraba para acá. Y lo interesante acá era el desarrollo de estos encofrados móviles, ¿verdad? Estos encofrados que a partir de ahora se empezaban a plegar, permitían que de repente si el ancho de acá a acá era más largo que de acá a acá, no importaba, porque el tipo simplemente cerraba más el panel o abría más el panel, que tenía bisagras acá, y podía salvar mayores distancias y sin tener problemas en estos encuentros, ¿verdad? Entonces, fue así como empezamos a desarrollar esta técnica, y también que lo más rápido era ir ya metiendo la varilla de una corrida, ¿verdad? Entonces, el tipo venía, ya tenía en el propio encofrado, tenía marcadas las alturas y se volvía un proceso bastante rápido, ¿verdad? Seguíamos con los encofrados a suelo para preparar cajas que se convertían en mobiliario. Esto obviamente nosotros lo estamos inventando, ya el gabinete de arquitectura lo iba desarrollando y nosotros como que le íbamos buscando la vuelta a eso, ¿verdad? Al fondo de la casa había una piscina muy grande, de 8x4, que empezamos a pensar que por ahí se podía llegar a convertir en la oficina principal, ¿verdad? Entonces terminamos construyendo esta oficina, que era la oficina de Nordeste, que tienen estas entradas y salidas acá, y que tenían un árbol acá al medio, y lo dejamos en el interior de la oficina. No, las fotos, siempre digo que las fotos de Fede son tan buenas que hacen que cualquier cosa quede bien, ¿verdad? Quedan mejor de lo que nosotros hicimos. Bueno, estas son las oficinas, como un espacio principal. Ahí quedó el árbol que le había comentado. Entonces quedan las oficinas acá arriba, los baños, todo en torno al árbol, ¿verdad? Y uno sale acá siempre con esta idea que les comentaba, de que uno pueda recorrer todos los espacios con mucha dinámica, digamos, y poder salir incluso al techo. Esta es la piscina que les había comentado, a la cual
picamos y dejamos descubiertos los pilares que ya existían, y sobre eso nos apoyamos esta losa jardín que viene acá arriba. Incluso esta pared que pusimos acá, al igual que lo habíamos hecho ya en la Casa María Emilia, lo hicimos separando de las paredes interiores y dejando acá unos canalcitos de agua para que eventualmente si la tierra le pasa a las paredes, eso vaya por un canalcito hasta un sumidero que luego se utiliza. La terraza jardín, los baños, como van quedando. Acá un pequeño paréntesis, ¿verdad? Hasta ahí más o menos esta idea de la prefabricación y cómo fuimos dándole vuelta a esto de los ladrillos, de la prefabricación, etc. Y entramos un poco en Curuguatú. Curuguatú eran los mismos clientes de Nordeste que ahora nos pedían unas oficinas para la estancia, ¿verdad? Para una estancia que ellos tenían, en la que se pueda controlar el campo, hacer anotaciones, etcétera, porque tienen varios negocios en el campo. Entonces, nos tocaba hacer Curuguatú. Empezamos a pensar a ver con qué materiales contábamos. Curuguatú es una zona al este del país, ¿verdad? Noreste más o menos. Y particularmente acá no teníamos mucho material con que construir. Entonces, empezamos a hacer una reflexión de cómo debíamos de pararnos en ese lugar, ¿verdad? Estas son unas imágenes de la guerra, la Triple Alianza, de la formación de los soldados, y algo muy llamativo, que nos pareció muy llamativo, es los dobles techos, ¿verdad? De cómo ellos empiezan a construir un techo debajo del cual va a aparecer otro techo que es el que le va a cobijar, y nos parecía bastante lógico, ¿verdad? Sobre todo en estos lugares donde no teníamos mucha sombra, donde teníamos que estar en el medio del campo, como una especie de control, ¿verdad? Y a partir de eso encontramos estas imágenes, ¿verdad? Yo no sé si es que esto era también para evitar, no sé, ser bombardeado, me gusta creer que no, ¿verdad? O que también era para eso, ¿verdad? Eran simplemente ramas que cobijaban una arquitectura que iba debajo, que permitía la vida, resguardarse del excesivo calor, ¿verdad? Incluso para la formación de las tropas, ¿verdad? Esta es una imagen que me encantó de un libro de la construcción de Brasilia. No sé, este señor probablemente esté rezando, ¿verdad? Pero el tipo como resguardo se inventa su propia sombra. O sea, desde el momento en que la sombra se arquitecturiza, o sea, se le da una funcionalidad a esa sombra, creo que se vuelve arquitectura, ¿verdad? Y con estas reflexiones, con este conjunto de reflexiones, llegamos a esto también, que era parte del mismo libro. Esta es una imagen de Brasilia. Es un cruce de caminos en Brasilia, el primer cruce de caminos que había, y obviamente lo primero que plantaban era una cruz y unas estructuras que puedan funcionar con tensión, ¿verdad? Esta estructura en realidad era simplemente una sombra, ¿verdad? Al igual que el hombre este que estaba rezando abajo. Y nos llamó mucho la atención porque esta sombra nos parecía súper óptima, ¿verdad? Era realmente una bóveda catenaria que estaba netamente trabajando a la tracción y que eso le permitía prácticamente no tener estructura, solamente una lona y una distancia larguísima que permitía que muchísimas personas estén reunidas bajo esa sombra celebrando esa misa. Un poco usando estas reflexiones, empezamos a pensar en qué sombra podríamos poner en ese lugar, ¿verdad? ¿Qué deberíamos poner en ese lugar? Y lo primero que se nos ocurre para poner en Curuguatú era primero controlar el sitio, ¿verdad? Y para controlar el sitio, lo primero que hicimos fue hablar como ellos tenían ahí maquinaria, etcétera, le pedimos que nos hagan un movimiento de suelo para poder controlar el paisaje de lo que íbamos a construir, ¿verdad? Posteriormente de controlar este sitio, instalamos este techo como con el mismo concepto que lo de Brasilia. Esto solamente era de montaje, se quitó, ¿verdad? Entonces, desde acá hasta acá había 60 metros, acá, a ver, no sé, 40 y algo por ahí, ¿verdad?
Entonces lo que hacíamos era meter un gran techo que pudiese luego colectar el agua, ¿verdad? Y que nos permita meter la arquitectura que queramos meter acá abajo de esto, ¿verdad? Como no teníamos con qué construir, compramos esta bloquera y nos empezamos a meter en este tema de la tierra y desarrollamos estos bloques. El otro día Seba me dice, che, la construcción que van a hablar es de BTC. Yo, mira, ¿qué demonios de BTC, verdad? Después entendí que era esto, ¿verdad? de la bloque de tierra compactada, creo que a ese, ¿verdad? Con esto tuvimos un sinfín de problemas, porque obviamente las dosificaciones con la tierra en que estaba ahí teníamos problemas porque iba variando la composición del suelo y era muy arenoso, muy arcilloso, perdón. Entonces lo que hicimos fue empezar a juntar la tierra que se quedaba en los caminos, como la erosión de estos campos va dejando en los caminos una especie de arena lavada ahí, eso cargábamos en la pala y íbamos mezclando con nuestra tierra para hacer estos bloques, ¿verdad? Y con estos bloques empezamos a desarrollar la arquitectura que iba a ir ahí abajo, toda construida con tierra, y se ve ahí cómo ya se va montando esto. De a poco va teniendo su lugar. Este doble techo nos permitiría toda esta condición climática, el hecho de juntar el agua acá nos serviría para posteriormente regar el lugar y enfriar también. Y empezamos a pensar en desarrollar algún sistema de parasoles que permita también resguardarnos de la lluvia, porque en estos lugares no solamente llueve de arriba, en ocasiones llueve de costado, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar un poco, a intentar emular un poco el experimento que ya habían hecho Sargiotti y mi papá del tema de la tierra y poder lavar como la tierra y evitar o sea, acelerar el paso del tiempo generando nuevos parasoles y demás. Entonces, en estos bloques que empezamos a fabricar ya no le poníamos nada de cemento y eso nos permitía ir lavando este sistema de parasoles para proteger la arquitectura que iba acá en el interior y también para evitar que en el invierno entre mucho sol, etc. Empezamos a hacer las pruebas de cómo esto se podía ir lavando y bueno, ahí están los muchachos lavando la tierra con hidro y dejando como ellos decían, este panal, como ellos decían. Dentro de esta arquitectura nos encontramos con un sinfín de problemas, desde que el techo casi nos vuela hasta haber producido 2.000 ladrillos, no mucho más, 2.000 ladrillos, y que le hayan errado la dosificación. Entonces la parte de abajo de ladrillos se erosionó y se cayó toda la montaña de ladrillo que teníamos y era reempezar de nuevo. Y me parece que lo más interesante que, como le decía, que contar los aciertos es contar los desaciertos, ¿verdad? Cómo la arquitectura que vamos haciendo se va adaptando a estos problemas económicos que vamos encontrando, ¿verdad? Económicos en este tema de los paneles plegados, en este tema de los tutores, de construir contratutores, ¿verdad? Y un poco la obra cómo fue quedando, ¿verdad? Decidimos luego posteriormente pintar esto porque hacía que de afuera se refleje más la luz y que el interior uno tenga como una mayor claridad también hacia el interior. Decidimos juntar el agua. Cuando caga el agua, esto se bombea hasta una punta y ahí tiene un caño perforado que viene cayendo el agua acá y vuelve a caer por acá el agua. Entonces enfría esta chapa a la par de generar humedad y permitir que las plantas que todavía no están en esta foto vayan creciendo todo alrededor y todo este jardín como una especie de oasis en el medio, ¿verdad? Y estas son las obras de cómo, la foto de cómo va quedando la obra. Acá se ve, ni siquiera todavía estaba pintado esto. Todavía está terminando. Y un poco cómo va quedando de noche esto se convierte en una especie de lámpara, así, como un hito. Como también esta arquitectura que estamos haciendo, como alrededor hay campos, plantaciones, qué sé yo, se ve muy lejos, ¿verdad? Entonces queríamos que esto también quede como un punto marcado ahí donde el que se puede ejercer el control sobre los potreros que están acá alrededor de las vacas,
se ven los caminos que están a lo lejos, etc. Y cómo fue quedando, todo lo que le digo, también hay plantaciones alrededor y se ve allá al fondo los caminos, etc. Algo que nos parece súper interesante al hablar de la Tierra es que en realidad un poco la parte filosófica que le encontramos a esto, ¿verdad? Que en realidad la arquitectura nosotros la concebimos como la mezcla del arte y de la técnica, ¿verdad? El arché y el tecné, ¿verdad? Si hablamos de la técnica, obviamente la técnica es la que uno va desarrollando y puliendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Y si hablamos del arte, lo concebimos como una condición extraordinaria. Esto también es de varias realidades, esto es del libro Arquitectónica, ¿verdad? Y después ya varias veces conversado en varias charlas de arquitectura, etc. Y concebir el arte como un hacer extraordinario, ¿verdad? ¿No? Eso nos llama mucho la atención porque un hacer extraordinario, o sea, hacer algo ordinario o muy ordinario, pero que esté tan bien hecho por la técnica que se convierta en arte, ¿verdad? Así aparecen los artesanos, ¿verdad? Que con la artesanía que producen, con el arte de sanar, ¿verdad? La artesanía que ellos producen se replica tantas veces hasta que lo que hacen se vuelve extraordinario, ¿verdad? Y dentro de este proceso del barro, sobre todo, ¿verdad? De la artesanía en barro, en cántaro, que están produciendo con la misma tierra que nosotros estamos produciendo nuestro ladrillo o lavando nuestros ladrillos, ¿verdad? Entender que esta condición de arte como un hacer extraordinario. Mi papá decía que Maradona era un artista, ¿verdad? Porque lo que hacía estaba ordinariamente bien, ¿verdad? Y esta condición que nos vincula a la arquitectura, a nosotros, con la artesanía, nos llama mucho la atención que, por ejemplo, las bordadoras, los telares, si uno va camino a Encarnación, hay un lugar que se llama San Miguel, ¿no? San Miguel, donde producen una cantidad de telares. Estos telares que ellos los producen con unas máquinas que la spinning jenny, decía mi papá, ¿verdad? La máquina hace spinning, ¿verdad? Pero en realidad estos telares tienen una especie de pedales y unos elementos que van de punta a punta, de punta a punta, y van generando estos telares, ¿verdad? Y de ahí nace el término de la hilada, ¿verdad? De construir por hilada, hilo tras hilo, al igual que nuestras paredes, ¿verdad? Que nosotros las construimos por hilada, al igual que estos parasoles, que va de punta a punta, de punta a punta, construyendo lo que posteriormente será una condición total, superadora, que genere cobijo, etc. Cuando estábamos terminando esta obra de Curuguatú, o sea, en realidad Curuguatú sufrió muchos paros por la pandemia, porque está lejos, porque nos dimos cuenta que era un dolor de cabeza terrible. Ahora por fin la estamos entregando, después de haber parado unos 7 meses más o menos. Pero en el camino, cuando ya teníamos la técnica desarrollada, nos cae esta idea de la Capilla San Cayetano. Nos vamos a la reunión con la gente de la Capilla San Cayetano, era una comunidad, un asentamiento en realidad. Cuando llegamos ahí, en el asentamiento todo el mundo construía con esta construcción de techo para mi país, ¿verdad? Que es la arquitectura con paneles de madera. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué podíamos construirle a ellos que de alguna manera les durase, ¿verdad? Y que no les cueste plata. Entonces con esto empezamos a decir, bueno, ok, si ellos lo que tienen es tierra, construyamos algo con tierra. No podíamos construir con bloques porque eso implicaba comprar otra máquina y no teníamos la plata para comprar otra máquina y el presupuesto era muy bajo, eran 10 millones, 10 millones son, ¿cuánto? $2.000, menos $2.000, $1.500 más o menos, ¿verdad? Entonces con $1.500 teníamos que hacer una construcción y empezamos a investigar qué era lo que podíamos hacer y dijimos, ok, ya que hay tierra ahí,
y la mano de obra en este caso va a ser del lugar, construyamos con tierra compactada. Sí, posta, tierra compactada, todo el mundo ahora la fiebre de la tierra compactada, genial. El gran problema que nos encontramos con la tierra compactada es que la gente también necesita vivir, o sea, estos tipos van a construir los domingos. Y es cierto, la tierra compactada solamente, o sea, del total de la construcción de una pared, el 30% nada más es el costo del material, ¿verdad? Y un 70% es el costo de la mano de obra. Pero, es cierto, lo podríamos construir un domingo y la mano de obra sería gratuita con señoras y niños, etc. Pero para poder construir con tierra compactada, estos tipos iban a tener que construir durante 70.000 domingos. Finalmente, el tiempo es un recurso. Entonces empezamos a pensar que todo bien, empezamos a hacer las pruebas nosotros mismos compactando y ver cuánto nos costaba. Y en realidad nos salía que la tierra compactada nos costaba el doble que una pared tradicional de ladrillo. O sea, una pared de ladrillo nos costaba 70.000 guaraníes y la pared de tierra compactada nos costaba 230.000, ¿verdad? Entonces, todo bien con que la tierra compactada era súper térmica, etcétera, con las cualidades que tiene, pero en realidad esta gente también necesita comer, también necesita trabajar, o sea, no puede dedicarle toda una vida solamente a construir. Y eso nos hacía mucho ruido, porque decíamos, al final, la tierra compactada, que todo el mundo lo ve como algo súper sustentable, en realidad termina siendo una arquitectura solamente para la gente que puede pagar eso. Porque el tipo que no tiene plata no va a estar apisonando tierra durante 30.000 años. Entonces, eso nos hacía mucho ruido, porque decíamos, al final, la tierra compactada es una condición solamente para gente de mucho dinero. Y ahí empezamos a este era el proyecto que queríamos construir, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a pensar, tiene que haber una manera de sistematizar esto, ¿cierto? Algunos lo sistematizan utilizando pisones mecánicos, pero aún así los tiempos son lentísimos porque hicimos la prueba en la facultad y los costos igual eran muy altos. Y decidimos probar esto. Empezamos a pensar, ¿qué pasa si al final lo que está ahí es una mezcla estabilizada, o sea, un barro estabilizado? ¿Qué pasa si es que nosotros este barro estabilizado, intentamos estabilizar este barro, volverlo más líquido y meterlo dentro de un encofrado? Igual que una cerámica, no sé, ¿verdad? Y dentro de ese molde dejamos que eso se cure y luego lo desencoframos. Nos pareció una idea bastante buena. Hicimos la prueba. Esta fue la primera prueba. Ahí atrás hicimos otra prueba y para ver si esto se fisuraba o no, etc. Al final nos emocionamos tanto con la tierra. Se hizo una especie de concurso para ver quién ganaba los fondos, porque una empresa iba a ganar los fondos. Obviamente estos tipos de la comunidad ganaron los fondos, un banco les iba a donar, no sé qué, una cosa así, y íbamos a construir, pero el terreno en el que íbamos a construir no estaba titulado, entonces el banco finalmente no podía dar la plata para incentivar este tipo de proceso y una cosa así. Entonces quedó como el proyecto en stand-by. Y nosotros quedamos súper agitados con el tema de la tierra, de esta tierra vertida, ¿verdad? Esta es la posibilidad de volver esto a un sistema industrial. Acá la nariz se pueden ver, empezamos a hacer ensayos, a ver hasta cuánto aguantaba. Y acá en esta foto se puede ver el día que nos fuimos a usurparle a los personales de mi papá, sin contarle nada, obviamente. Este es el ingeniero que trabajó con nosotros, este es Juan Salvaré, que habían visto en la foto que trabajó con nosotros y posteriormente hizo su tesis sobre esto, Perito, y Sergio acá verificando cómo iba a quedar esto. Y decidimos hacer una prueba un poco más grande y un poco más, también más elaborada, utilizando mejores encofrados y a ver cómo quedaba con el tiempo de cargado, el curado, la exposición al sol. Resultó que la prueba nos encantó, tuvo una durabilidad altísima, se echó ahora hace poquito.
Entonces ahí aparece un poco esta posibilidad, ¿verdad? De la vivienda Roche-Avete, ¿verdad? Estos son unos clientes que caen con la idea de construir en Surubí. Ahí era justamente la obra, era detrás del lugar donde estábamos haciendo las pruebas, la obra de mi papá. Y la idea era construir la casa de ellos con tierra, ¿verdad? Cuando le planteamos a ellos, no sé cómo se coparon con la idea, porque son bastante tradicionales, digamos, pero se coparon con la onda de la tierra. Y a partir de ahí empezamos a investigar y a cargar la tierra. Este fue el primer módulo que hicimos, tenía 15 centímetros. Hicimos con una distancia, la casa entera estaba diseñada como para que sean 2 terciadas, o sea, 2 multilaminados que tienen 2,44 por 1,44, no, 1,60 creo que tiene, no, 1,44 por 2,44 creo que tiene. Bueno, 2 de esos módulos nos dan exactamente la modulación de la casa. Después teníamos una ventana, después 2 módulos de nuevo. Entonces, hasta ahí nos animábamos a hacer, para jugar con la fisuración y demás, a ver qué tanto se fisuraba. El encofrado que usamos un encofrado ahí hablando con el maestro de obra nomás, y diseñamos esto súper casero, haciéndole los agujeros, con una varilla un poco gruesa y acá unas pasantes con zapitos, le llaman, que son una especie de prensa, ¿verdad? Que van agarrando eso. El ladrillo que nosotros tenemos tradicional tiene apenas 10 centímetros, o sea, la pared que era de 15 ya era más interesante, iba a tener una mejor condición, y sobre todo lo que nosotros buscamos en esta obra era la parte de la economía, o sea, decir que nosotros sí, realmente podemos construir al costo de una pared tradicional. Entonces, ese fue el desafío. Y entramos, ¿verdad? Esta fue eran las primeras pruebas. De repente nos damos cuenta que había problemas con la separación. Usamos separadores interiores, que eran unas varillas en Z, digamos, pero al desencofrar se veían las varillas. Particularmente a mí a nosotros no nos molestaba eso, pero al cliente no le gustaba. Entonces, posteriormente empezamos a usar caños de PVC como separadores interiores para que la tierra no se quede marcada en la tierra, ¿verdad? Estas fotos son muy malas, disculpen, pero la idea es ir viendo un poco el proceso constructivo de esto, ¿verdad? La pared de 15, y ya como iba quedando la tierra. Lo que hacíamos era, nosotros colábamos la tierra primero, posteriormente a ese colado tapábamos la tierra, y una vez que cargábamos nosotros nuestros muros de tierra apisonada, vertida, lo que hacíamos era le tapábamos para que la humedad de la tierra quede allá adentro, ¿verdad? Esto nosotros desencofrábamos cada un día. O sea, cargábamos 2 módulos en un día y al día siguiente se desencofraban esos 2 módulos, pero se cargaba un módulo y el otro módulo se encofraba. Al día siguiente se cargaba el otro módulo, se desencofraba el otro y se iba cargando el otro. Entonces era como un sistema que iba corriendo, ¿verdad? Acá, esta imagen en negro le hice porque le iba a mostrar un video ahí del cargado de eso, pero creo que va a ser mejor mostrarlo al final, ¿verdad? Con las preguntas y demás, ¿verdad? Estos muros acá está un poco el proceso como íbamos haciendo, ¿verdad? Nosotros directamente íbamos cargando en el trompito se echaba en una canchada y esa canchada se iba cargando en el interior de estos encofrados. Posteriormente metíamos unos vibradores de hormigón para evitar que queden coqueras o burbujas, ¿verdad? Acá hay alguna foto de cómo la obra fue quedando, ¿verdad? Estos puntitos que se ven así son las marcas de los encofrados, y esto es lo que les decía, doble módulo, doble módulo, doble módulo, doble módulo. Acá un poquitito más de 2 módulos, acá un poquitito más de 2 módulos, ¿verdad? Pero ya empezamos a desarrollar más, a ver, ya tenía mucho tiempo de exposición solar, etc. Siempre intentando hacer que
José Tuna me había dicho que para que la tierra, para que el muro de tierra se dure, necesitaba tener un buen zapato y un buen sombrero, ¿verdad? Que fue un poco lo que intentamos hacer acá, ¿verdad? Con este alero protegerle y también con las cimentaciones evitar que la humedad del suelo le vaya pasando, ¿verdad? Luego cómo va quedando la obra. Esta obra aún no está terminada, por eso no tengo fotos finales, pero sí me interesaba ir compartiendo un poco el proceso constructivo. Se tiene que terminar antes de diciembre o los clientes nos matan. Un poco cómo van quedando las paredes de tierra. Esto obviamente nos encontramos con muchísimos problemas a la hora de tapar los agujeros que van apareciendo. Es como que tenés que hacer, o asumís que tu pared va a quedar baleada o, bueno, empezás a ver, nosotros le prohibimos que ellos tapen los agujeros porque parece que le cayó la metralleta de no sé quién, ¿verdad? Entonces ahora estamos trabajando tratando de sacar exactamente la misma mezcla y para eso tenemos que producir tipo en serie, no puede producir tipo en un baldecito, ¿verdad? El proyecto, no le hablé tanto del proyecto, porque como les digo, el proyecto se va, como les decía anteriormente, nosotros sí nos interesa mucho el proyecto, pero creo que no es la idea de la charla, por eso no les quise aburrir tampoco con plantas ni nada. Pero el proyecto se abre hacia lo que son unos bosquecitos y se cierra hacia lo que es, la orientación es completamente de este a oeste. Entonces, al este nos abrimos y al oeste va directamente el muro ciego de tierra donde van el vestidor y el baño. Esta es una fachada desde la otra punta que, bueno, tampoco en aquel momento no nos animamos todavía a haber hecho esto de tierra. Hoy en día jamás lo haríamos otra vez de ladrillo, es decir, ya todo muro de tierra. Pero bueno, no se puede tapar el sol en un día, ¿verdad? Con un dedo, no en un día. Y cómo va quedando ahí el interior. Los pasillos, en este lugar sí los pasillos, sí los muros son portantes. Acá lo hicimos de 20. Y acá arriba de todo esto es una losa jardín. Entonces todo este pasillo es una losa jardín y allá todos los dormitorios también una losa jardín. Entonces acá sí está siendo portante. Y un poco cómo va quedando la tierra, las texturas. Y bueno, para hacer un poco un cierre, ¿verdad? Creo que la arquitectura que nosotros producimos, o que intentamos producir, en realidad es una arquitectura que queremos que pueda ser replicable, ¿verdad? También tenemos algunas casas que nos mostramos que tenían otra búsqueda mucho más gravitacionales, de 4 pilares y toda la casa colgada, pero creo que el camino que de alguna manera queremos trazar es el de poder generar sistemas constructivos nuevos que permitan un habitar mejor para las personas, ¿verdad? O sea, que permitan una condición de habitar humano mejor para las siguientes generaciones. Y que, ¿por qué no? Cualquier maestro nuestro, porque estos son nuestros maestros, pueda llegar a tomar eso y construir su casa con estas técnicas constructivas y pulirla, etcétera, etcétera, y que ese, por más mínimo que sea nuestro aporte al mundo, ¿verdad? Así que creo que eso es todo. Sergio, no sé si quieres aportar algo, decir algo. Me parece que hablaste bien, pero vale aclarar nomás que esto es nuestra realidad, ¿verdad? Hay gente que maneja mejores otras técnicas, o sea, como ustedes vieron lo que es la boda de Ramiro, que es adobe, de suelo cemento, que es increíble lo que hizo. Después hay gente que maneja muchísimo mejor lo que es el tapial también. A nosotros nos resultó, en nuestra búsqueda, nos resultó mejor esto de la tierra vertida, ¿verdad? Tampoco descubrimos nosotros, esto tiene muchísimo tiempo de existencia. En México ya construían así, los mexicanos están re locos, ellos ya hicieron todo, pero no le cuentan a nadie.
Ahora en México siguen investigando tierra vertida compactada, que es una mezcla otra vez de todas las técnicas, que tiene mejores resultados, se puede hacer con encofrados mucho más chicos. O sea, hay gente que está investigando todo esto. Nosotros nos toca adaptarlo a Paraguay, ¿verdad? A nuestra condición climática, a nuestra condición sociocultural, económica. Y más que nada eso, siempre desde nuestro punto de vista, más que nada. Bueno, y no sé si, creo que hasta ahí es lo que tenemos un poco para contar y muchas gracias. Les voy a mostrar dos videos. Creo que yo sigo compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Sola. Les muestro un video acá que separé acá para compartir algunos videos para que lo vean. La voz que se escuchaba de atrás era de los clientes hablando con los operarios. Acá hay otro videito. Simplemente esto es más bien para mostrar nomás cómo lo hacíamos. Lo único que necesitábamos era un trompito, la dosificación de los baldes y nada más, ¿verdad? Bueno, esto ya está. Solamente va a mostrar la plasticidad de la mezcla, ¿verdad? Y bueno, amigos, eso es todo. No sé si quieren preguntar una cosa. Justito 58 minutos, ¿eh? Por suerte puse el cronómetro. Pero impecable, parece que lo hubiesen practicado. Bueno, muchísimas gracias, Sola, Sergio y Berito, por compartir su experiencia. La obra me resulta sumamente interesante, también como el pensamiento que va de fondo. Y en realidad ahora la idea era tener esta conversación más de café con todo el plan, varios, y poder como charlar de las dudas que surjan, tanto de la técnica como de la experiencia y de lo que mostraron hoy. Ya hay algunas consultas acá, preguntas, pero también los invito a los que quieran consultar o preguntar algo que abran el micrófono y hablen. Estamos para eso. Acá Dana preguntó, ¿qué cuidados necesita la mezcla durante el secado? ¿Cómo se calcula el tiempo de secado? De la tierra vertida, entiendo que es la pregunta. No tengo idea, no, mentira. Lo que nosotros hicimos, o sea, realmente todavía está bastante Nosotros desencoframos en un día. No sé cuánto tiempo va a tardar Calculo que debe ser un poco más lento que el hormigón, ¿verdad? De alcanzar su pico, ¿verdad? Pero nosotros logramos, o sea, en un día ya podíamos desencofrar y el encofrado ya estaba la tierra lista, ya se movía sí, pero muy poco. Entonces, de última lo que hacíamos era desencoframos, si por ahí el tiempo estuvo muy feo y lo que hacíamos era desencoframos y si por ahí todavía no estaba, le dejábamos el tutor atrás, por ejemplo, un día más, ponerle, ¿verdad? Y respecto a los cuidados, una cosa que no lo había contado era que mucha gente nos pregunta un poco la dosificación también, ¿verdad? Que utilizamos. Y nosotros habíamos utilizado en baldes, ¿verdad? Habíamos utilizado arena gorda, pero esto en realidad depende de ¿cómo se llama? De la calidad de la tierra que tengan, ¿verdad? Nosotros allá en Curuate, yo eso había hablado con Joseto, él me había recomendado que para los bloques de tierra compactada, o sea, los bloques de suelo cemento, él me decía que hasta un 30% de la masa total, digamos,
podía ser de arcilla como máximo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros usamos esa misma lógica, ¿verdad? Para la tierra, y por tanto nosotros esta tierra la mezclamos con arena lavada para lograr ese porcentaje, o sea, que no nos pase, porque obviamente nos pedíamos un camión doble eje y ¡bom! Venía la tierra y uno sabe de dónde viene esa tierra, ¿verdad? Entonces, a partir de eso lo que hacíamos era preparábamos un frasco y veíamos, sacábamos las relaciones. Ese es un proceso que seguramente muchos ya conocen, que uno agarra un frasco de vidrio, llena de tierra, le llena de agua, le pone 2 cucharadas de sal, agita y deja ahí, ¿verdad? Y una vez que eso decanta en 2 días más o menos, uno mide qué porcentaje, o sea, se pone 3 centímetros versus 8 centímetros y sacas ahí la relación de qué porcentaje de lo que tenés es de tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros usamos arena gorda, arena lavada, triturada le pusimos también, y le pusimos 2 baldes de cemento, le pusimos, que era un 10%. Esto correspondía al tiempo de fraguado que nosotros queríamos, ¿verdad? O sea, al usar el cemento como un estabilizador y que ese cemento sea el 10% todavía, igual que en la tierra compactada, ¿verdad? A veces se usa menos incluso, ¿verdad? Pero nosotros no nos animamos a probar menos solamente porque le teníamos el cliente acá, ¿verdad? O sea, él sabía que las pruebas que estábamos haciendo con su plata, ¿verdad? Entonces era así, no podemos jugar tanto, esto tiene que funcionar, ¿no? Y eso nos daba más o menos una canchada, y lo que hacíamos era le agregábamos, nosotros usamos plastificantes de hormigón para reducir el nivel del agua y evitar que el agua al fraguar o sea, ¿cuál es el problema? El problema es que al tener un exceso de agua, esa agua se evapore muy rápido y aparezcan fisuraciones. Entonces nosotros le poníamos muy poca agua, o sea, ahí se veía en la mezcla, no era tampoco agua, ¿verdad? Le poníamos el agua necesaria de a poquito, le íbamos cargando, pero le agregábamos plastificantes de hormigón, que por lo general eso le ponen así en Plastincler, se llama AOS. Entonces le poníamos plastificantes de hormigón, ¿verdad? Y posteriormente, para evitar fisuración y qué sé yo, nosotros le metíamos fibras también, ¿verdad? Hay gente que hoy en día ya hay fibra de tacuara y cosas así, ¿verdad? Pero nosotros le metíamos una fibra que se vende que también son para hormigón, que son de una especie de telita, son de fibra de polipropileno, se llaman, ¿verdad? Que se usan para hormigón y evitar con eso mayores fisuraciones. No sé, Dana, si está más o menos respondida la pregunta. Son sintéticas las fibras, pero se podría hacer con otro tipo de fibra en caso de no tener... Sí. De hecho, ya estuvimos hablando con Sergio de eso, de intentar... Bueno, ya estamos tratando, todavía no tuvimos la oportunidad, el otro cliente aventurero, ¿verdad? Pero la idea es empezar a ver si es que podemos reemplazar el cemento por la cal, si es que podemos empezar a usar fibras naturales, ¿verdad? También para abaratar costos, ¿verdad? Y ver cómo eso se comporta, ¿verdad? Van otra serie de preguntas. 2 de abril, que pregunta, si lleva algún tratamiento impermeabilizante, supongo que las caras exteriores después de los tabiques, y cuántas veces se puede reutilizar el encofrado. Y mira, la verdad que lo que nosotros hicimos es un poco maricón, o sea, no maricón un poco cobarde, ¿verdad? Porque intentamos buscar así creo que no va tanto con la arquitectura que nosotros buscamos, que es intentar hacer algo perfectísimo, ¿verdad? Porque me parece que se vuelve un poco irreal, ¿verdad? El hecho de hacer algo perfectísimo termina siendo justamente una barrera para que la gente pueda usarlo en todos lados, ¿verdad? Entonces, nosotros usamos como 8 usos más o menos cada encofrado, ¿verdad? Y después lo cambiamos porque el cliente decía que en algunas partes salía un poco agarrado, qué sé yo, pero yo le sugeriría, o sea, la idea que nosotros teníamos era usar la madera más barata, cortar la madera y poner así encimado y que salga un encofrado súper golpeado, ya para asumir el golpe como una condición estética y no buscar por ahí una razón estética que al final, como te digo, termina alejando a la gente, ¿verdad? Pero más
que el hormigón. Porque el hormigón, como tiene tanto cemento el hormigón, le pega muchísimo a la estos son, ¿cómo que se llama? La fenólica, son terciadas fenólicas, ¿verdad? Y entonces cuando la gente usa en hormigón, se le pega mucho el cemento y qué sé yo. Entonces, con la tierra, como no se le pega tanto, podés sacar y reutilizar. Sí, no, o sea, no utilizan un desencofrante Sí, directamente. utilizamos. Eso no dije, pero sí usamos desencofrante también, el que es para hormigón. Y la tierra también, como entiendo como la técnica entre tierra vertida y hormigón, hay con muchas similitudes, ¿tiene esa condición como de adaptar la textura que tiene el hormigón según el encofrado? Le pones tacuara y vas a tener un encofrado de tacuara. Entonces justamente eso es lo que nos interesaba, ¿verdad? Porque detrás de esto empezamos a encontrar muchísima gente que utilizaba técnicas súper similares, ¿verdad? No sé, encontramos obra de Sumter, por ejemplo, yo soy malísimo para los nombres, ¿verdad? Pero que el tipo agarraba, por ejemplo, y iba cargando el hormigón como por franjas, entonces como que iba decantando las trituradas a un cierto nivel y iba generando como la misma textura que se genera al apisonar la tierra, ¿verdad? Encontramos gente que utilizaba mayor cantidad en hormigón, ¿verdad? Mayor cantidad de piedras y utilizaba retardante de fraguado, que al final el plastificante también actúa como retardante de fraguado, para que al desencofrar, como es muy rápido el proceso, vos puedas pasarle hidrolavadora y terminar viendo toda la textura de la piedra y de todo lo que haya, ¿verdad? Y todo eso creo que es aplicable, ¿verdad? Necesitamos hacer más talleres o algo así para hacer más pruebas, ¿verdad? Pero por ahí va. Ah, y también habían preguntado lo del cuidado. Todavía no sabemos, ¿verdad? Hasta ahora está respirando eso, ¿verdad? La idea está en quedamos en ponerle Patinal D, un producto comercial acá que se vende. Ponerle eso porque el Patinal D al final es un sellador de poros, o sea, pero permite teóricamente todavía que pase un poco la humedad que pueda llegar a tener la pared, ¿verdad? De todas formas, la pared no va revocada, entonces debería de siempre estar respirando, ¿verdad? Algunos que en tierra compactada usan un sellador de poros abierto, pero es carísimo, ¿verdad? Entonces, como que no sé si vale la pena porque también veo gente que pinta directamente con Patinal y no tiene ningún problema, así que vamos para la conocida, ¿verdad? Nosotros la vamos a pintar de Patinal y punto. Bien. Agos pregunta, ¿qué haces, Agos? La saludo. Pregunta, ¿qué plastificante usan? Pero entiendo que lo Sí, ¿no? Sí, Plastinclair es un nombre comercial acá, pero... Che, ¿cómo es? ¿Qué plastificante usan? Miel de caña mezclada con súper... No, directamente a la ferretería Plastinclair. Plastinclair, ¿no? Bien. Bien, y hay una pregunta de Eva que dice, ¿tienen algún tipo de tratamiento hidrófugo? Bueno, entiendo que eso ya. ¿Cómo es el comportamiento con las lluvias? Y lo llamativo de esto es que algunas de las paredes, no por colgado, qué sé yo, porque en algún momento vinieron tormentas, y le llovió de llover, ¿verdad? Y no tuvo ningún problema. El único problema que tuvimos era cuando todavía estaba encofrado y al desencofrar y la tierra todavía no estaba dura, digamos, el agua que le entra dentro del encofrado le termina al desencofrar, si está buscando, como en este caso, un encofrado muy puro, muy limpio, perdón, termina como dañando, volviéndolo arenoso, ¿verdad? Y eso depende mucho de qué condición, de nuevo, uno adopte nomás, ¿verdad? Porque puede adoptar que si tu encofrado va a ser nomás lo así, ya no te calienta y no pasa nada, así que le entra un poco de agua, ¿verdad? Incluso en un momento dado, como habíamos hecho mal la unión entre terciada y quedó así medio solapada la unión. Entonces probamos hacerle cortes, que habíamos visto que Joseto utilizaba en sus obras, hacerle cortes muy finos con la moladora y con eso generar una textura así para disimular la fisura. Era lindo, pero muy trabajoso, ¿verdad? Y pues dijimos, bueno, mira, le lijamos hacia mano y ya. Lo que pasa es que
fue muy estresante el proceso porque el cliente estaba encima de como de 1 metro cuadrado de lo que salía, ¿verdad? Y cuando vas terminando la obra es como que, ya está, tengo 1000 parches por todos lados y 1000 situaciones y se asume y listo, ¿verdad? Entonces para mí lo más sano del mundo es asumir, sería una sugerencia, ¿verdad? Asumirlo como un todo y meterle, ¿verdad? ¿Y el cliente se fue amigando con la idea de la terminación? Sí, o sea, estuvo muy encima, muy encima, ¿verdad? Pero están muy contentos, que es lo más importante de todo, ¿verdad? Ellos están chochos, ¿verdad? Me encanta la obra. Acá tenemos a Pablo, a mi viejo también, que les pregunta si los tabiques, entonces al utilizar fibras, evitan las armaduras. Y bueno, esa es la primera pregunta. Y después pregunta cómo se resuelve la unión entre el tabique y las losas jardines, si hay problemas en el encuentro. Bueno, primero, la idea de las fibras es para que, en realidad, para que no se fisuren nomás al retraerse y contraerse, ¿verdad? Y terminan uniéndose, calculo que solamente por el hecho de que se cargan juntas, ¿verdad? Intentamos cargarles juntas para que esas esquinas donde queremos que trabajen juntas fraguen en el mismo tiempo, ¿verdad? Respecto a lo de los tabiques, o sea, no tienen armadura, no le metimos armadura, porque en esta obra, primero ni una pared luego iba a ser portante, ¿verdad? En todas las paredes iban a ser una estructura independiente y en la parte del pasillo nomás es donde las hicimos portantes. Porque no sabíamos, o sea, cuando empezamos en esto de la tierra no sabíamos cuánto aguantaba y qué sé yo, ahora sí ya tenemos ensayo, rompimos, vimos cuánto aguanta. Entonces con esos números ahora sí podemos calcular mejor, ¿verdad? Pero en aquel entonces no. Entonces no le metimos armadura adentro porque primero no sabemos cómo van a ir la armadura. Sí ya tenemos investigaciones, con eso estamos viendo con sello de armar con otro tipo de materiales, ¿verdad? Pero no precisamente con varillas, porque se podría corroer y no pegarse a la tierra. Y respecto a la unión de la tierra y el muro, directamente lo que hicimos en esos lugares fue en la parte de abajo, en la cimentación, le dejamos unos brotes de varilla para que eso por efecto cortante no pueda moverse, digamos, ¿verdad? Y en la parte de arriba está netamente la compresión. O sea, no tiene nada. Sí le hicimos unas buñitas ahí arriba por si llegaba a aparecer una fisuración ahí arriba, pero más que eso, nada. No sé, Pablo, si estaba respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Y después te consultan el encuentro ahí del tabique y la losa jardín, si ahí surgen problemas. No, la verdad que no tuvimos ni siquiera hay una fisuración ahí, ¿verdad? Pero ahora yo le dije a los pintores que por las dudas, y en un futuro, lo que sea, que le hagan una pequeña buña ahí para que si aparece una fisuración, quede detrás. La fisuración va a aparecer por la diferencia de material nomás, ¿verdad? Que obviamente la losa se va a dilatar y contraer distinta, qué sé yo, y la pared de abajo va a quedar ahí medio suelta. Pero también lo que pasa es que la losa jardín tiene muy poca dilatación y contracción, porque tiene demasiada tierra encima, entonces el sol que le pega es muy poco, se calienta muy poco, entonces calculo que por eso no aparecieron fisuras en esos encuentros. Sí tuvimos otro tipo de fisuras, por ejemplo, en una de las fotos que mostré que muestra el bloque de atrás, que es la pared oeste, ahí habíamos quedado en que le íbamos a hacer una junta de dilatación y no le hicimos la junta. Y después claramente, como la pared era demasiado larga, apareció una fisura ahí. Bueno, dijimos, aprovechemos y acá le hacemos la junta, ¿verdad? Es donde apareció la fisura. Pero esos fueron los únicos lugares donde tuvimos fisura. Y cuando los contratistas, medio Gilberto también, cargaron una pared así y la otra pared que querían cargar acá, tenían que haber hecho el encuentro al mismo tiempo, ¿verdad? Pero no, ellos cargaron acá y después cargaron esta aparte. Obviamente esta empujó a esta y ahí apareció una fisura. Tuvimos que echar esa pared y hacer la pared de una, como en L, porque esos son los puntos donde empuja. Claro. Y lo mismo veo como que la obra tiene esta condición como de tabique de piso a techo, se interrumpe y eso forma como los aventanamientos. El problema del dintel, entiendo como que cuando el material tiene que trabajar con esta condición más flexible,
no sé cómo se resuelve, si no tiene armadura o no tiene otro material que resuelva ese esfuerzo. Y así mismo fue, Seba, en ese momento no nos animábamos, entonces le copiamos a Joseto que estaba haciendo así, ¿verdad? Dijimos, bueno, a él le funciona, a él funciona, ¿verdad? Por algo hace así. Entonces, no nos animamos a intelar, por eso le mostré ahí en la foto esa que en la parte de atrás está el vidrio y la parte de arriba era de ladrillo, ¿verdad? Hoy en día sí, ya, habiéndole expuesto a esa pared como loco, digo, lo hubiésemos hecho, ¿verdad? Hubiésemos hecho un dintel un poco más grueso para evitar que tenga tanta, que flexe tanto, ¿verdad? Y ya está, lo hubiésemos puesto la pared de arriba. Pero también eso decimos con Sergio, ¿verdad? Que al final lo que hacemos tiene que poder ser una cuestión continua de ir mejorando con el paso del tiempo, ¿verdad? O sea, si no te martirizás y decías, no, la hora, claro que la hora podría haber sido diferente, ¿verdad? Podría haber sido ahora, con el diario del lunes, digo, pudiésemos haber hecho toda la hora importante. Sí, está bien, ¿verdad? Pero ya habiendo hecho las pruebas, viendo, ¿verdad? Che, Solay, cuando es portante, ¿tiene que ver con el espesor del muro o hay algo que funciona como que reemplaza la armadura? Nosotros solamente le usamos, le hicimos la diferencia del espesor del muro. Empezamos a hacer muro de 0,20. En vez de 0,15 le hicimos 0,20. Pero tenía que ver con que al ser portante en realidad y tener una cimentación corrida, es muy poco lo que se le exige a la pared. O sea, la carga está demasiado distribuida linealmente, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, mucho la pregunta es eso. ¿Y tu pared puede ser portante siendo de tierra? Y tu pared puede ser de queso también y ser portante, ¿verdad? Lo único que varía es, o sea, presión, fuerza sobre área, ¿verdad? O sea, tendría que ser más ancho nomás, ¿verdad? Y depende si es un queso Gruyère. Claro. Claro. Entonces, No, obviamente, tiene que ver con la resistencia. lo que decía el gringo, ¿verdad? Tenían muros de 1 metro, ¿verdad? Claro. Obviamente, te permite... Y lo llamativo en esto de la tierra vertida es que justamente el mayor costo está en los encofrados. Porque vos le pagás al tipo, o sea, el tipo va a producir muros más espesos, pero por el mismo monto. No sé si me explico. Sí, sí. El tipo, o sea, realmente nosotros estamos queriendo, lo ideal sería mandar a hacer a una concretera 6 mixers de tierra vertida y cargar la casa en un día, ¿verdad? Podría ser una idea que estábamos, Le Corbusier tenía unos proyectos de eso, ¿verdad? Que el ingeniero con el que trabajamos, que era ese que te había mostrado ahí, que también está acá en el coworking, entonces tiene mucho acercamiento a la tierra, él también construye, entonces compartimos mucho de estas ideas, ¿verdad? Acá, no leí, perdón. Saltó ahí un... Ahí, Rula, ¿cómo es el tema de habilitación en una obra de estas características? ¿Cómo está el tema en Paraguay? Creo que todavía no está habilitado. Creo que todavía que queda grabado acá. Tiene menos papeles que... No sé, de verdad que la habilitamos como una obra nos especificamos de qué son directamente pusimos que es una estructura y que tiene mampostería. Si esa mampostería es de tierra o de... En realidad no es mampostería, ¿verdad? Porque mampostería es un mampuesto, ¿verdad? Pero no, nosotros lo hacemos súper... En esa curvatura creo que nadie podría llegarlo ahí, ¿verdad? Y en esta de acá la presentamos como una obra tradicional, ¿verdad? Y se aprobó todo, qué sé yo. Qué bandido, papi, no. El precio de tratar de hacer algo. Pero hay una regulación como desde Paraguay para la construcción en tierra, ¿está habilitada? Yo creo que no. Yo creo que no hay ni una. Bueno, de hecho, es muy llamativo que las construcciones acá del centro de Asunción, las más antiguas, en realidad son todas de tierra, que posteriormente se revocaron. Y vos ves cuando están haciendo la modificación y en realidad es de tierra. Y si nosotros entendemos en realidad a las construcciones romanas y demás, esto también tuvo mucho que ver con unas investigaciones que estábamos haciendo, que los romanos construían muchísimo con el cemento puzolánico, ¿verdad? Y ellos en realidad lo que hacían, si vos te fijabas en las construcciones y eso, ellos en realidad
los ladrillos eran simplemente un encofrado para la argamasa que ellos iban a usar, que eran cerámicos con cemento y tierra que tiraban ahí adentro. Y en realidad eso era lo que estaba trabajando. Y la mampostería alrededor era nada más que un encofrado, ¿verdad? Ahí nosotros empezamos a decir, opa, ¿qué pasa si es que lo que nosotros empezamos a construir con el hormigón pobre? Ahí en las fotos que le mostré, te lo había dicho acá, hicimos varias pruebas para la casita, esa de, no para la casita, para la vivienda, perdón, para la capilla de la comunidad. Nosotros empezamos a estudiar siempre desde el costo. Merito nos dijo un día que en realidad a nosotros nos costaba más caro el ladrillo que el cemento. Y para nosotros fue así, boom, no puede ser, ¿verdad? Como si todo el mundo construye con ladrillo y le pone un poquito de cemento nomás para, y vos mirás los libros de construcción, qué sé yo, y empezamos a hacer un análisis fino y era cierto, ¿verdad? Tipo, realmente es más caro hoy en día el ladrillo que el cemento. Es por eso que cuando los albañiles construyen en la obra normal, vos mirás y el tipo le pone así a cada junta. Porque en realidad, claro, él no puede construir toda una pared solamente de cemento y qué sé yo, porque se le cae nomás. Por eso usa el ladrillo para ir poniendo al lado. Entonces nosotros empezamos a decir, opa, ¿cómo se construye el hormigón de cascotes? O sea, y nos dimos cuenta que ese hormigón era un hormigón baratísimo, ¿verdad? Pero baratísimo. Y dijimos, ¿qué pasa si a esto le metemos dentro de un encofrado y le cargamos con los desechos de ladrillo? Y entonces tendríamos la velocidad del hormigonista, pero el costo más bajo que el de la mampostería. Y ahí hicimos las pruebas y ahí también surgió lo de la tierra y la puta, probemos con tierra así y quedó lo de la tierra. Y lo otro quedó como en un stand-by para seguir produciendo, ¿verdad? Hija, no sé cómo salí contando eso. Iba a contar algo del... Sí, pero ¿y los turrones no vienen medio por ahí también? ¿Los qué, Juan? Los turrones, las paredes estas en las que... así le dicen Rodri y Fran ahí en... Sí, sí. ¿Es efectivo? Tiene el mismo concepto. La diferencia es que esas paredes, si bien son muy finas, tienen mucho costo en mano de obra. La colocación. Cascotito por cascotito, ¿verdad? A diferencia de las otras paredes, esta que estoy citando, que uno ya podría venir directamente cargar, desencofrar y que ya te quede la pared, ¿verdad? Pero, y con ese análisis del costo nos parece bien interesante, ¿verdad? El entender qué sentido tiene que uno haga una pared de cascote, por decirte, si al final el cemento que uno tiene que usar termina siendo, no sé, 1,3. Al final el cemento es más caro al final esa pared de 5 te termina costando más caro que una pared de 15, ¿verdad? Entonces no tiene tanto sentido. Ahora, si empezamos a entender que podemos bajar la dosificación a 1,7 y podemos usar retardantes de fraguado como Murocal, por ejemplo, que en realidad es un plastificante que actúa como retardante de fraguado y eso permite que se bajen los costos, entonces ahí sí tiene sentido, ¿verdad? Y lo mismo con esto de la tierra también, ¿verdad? Partió como una necesidad de costo. De hecho, a estos clientes, si costaba más caro que una pared normal, no se iba a hacer, ¿verdad? O sea, entró por el hecho de que, hey, el mismo costo va a ser, no va a variar el presupuesto, Y ahí, dale, listo, le metemos. Bueno, pero en todos los proyectos creo que hay una variable económica que define qué material van a terminar usando. Claro. Que resulta, no sé, yo veía como que todo está explicado de la economía, la materialidad y la técnica, ¿no? Casi como si fuesen 3 cuestiones que van definiendo, mismo en la conversación con el cliente y en las decisiones respecto al sitio, los recursos un poco que tienen. Y en eso preguntaba a Eva, como esta tierra, si era, entiendo cómo cuidan los lugares de donde extraen la tierra, cómo quedan después esos sitios. Yo no tengo claro si la tierra que usan siempre es del mismo sitio donde están construyendo y tiene que ver con lo que se extrae del lugar para fundaciones, etcétera, o tienen la necesidad de traer tierra, comprar tierra y Te explico. En realidad nosotros no es que tenemos las obras, ¿verdad? Son 2 obras, ¿verdad? Partamos de la base de que 2 veces más la hicimos, ¿verdad? Entonces en esas 2 obras, obviamente en la de Curubatú, partió en usar la tierra de ahí porque
no teníamos luego de dónde traer tierra, ¿verdad? Nos iba a costar carísimo el flete, etc. En esta obra en Surubí, particularmente la tierra de Surubí es similar a la del Chaco. Tiene mucha, es muy arcillosa y tiene mucha sal más o menos, ¿verdad? Entonces, sí, Joseto está haciendo una casa ahí cerquita con esa tierra ahí, pero nosotros como que dijimos, el costo de la tierra, de la arena gorda, era muy barato en ese lugar porque se están haciendo obras muy grandes en esa zona. Shoppings, qué sé yo, que están sacando muchísima tierra y vienen y tiran en cualquier parte, ¿verdad? Entonces nosotros terminamos comprando esa tierra de fundación a un costo muy barato porque no animamos a usar esa tierra que salía del cimiento nomás, ¿verdad? Pero sí creo que sería lo ideal usar la tierra del cimiento, ¿verdad? Ese lugar de extracción, como te digo, nosotros no compramos de cantera porque no tenemos lugares canteranos, sino más bien un trato con ¿cómo se llama esto? La casa de materiales que nos vende, la dueña es amiga, una amiga nuestra. Entonces, che, conseguimos tierra ahí pues, de alguna hora y nos dice, hey, tengo acá ahora tierra linda que está saliendo, te llevo, impecable, qué sé yo, dale, traje, tira todo acá, ¿verdad? Y empezamos a usar eso. ¿Cómo era el concepto ese? Lo mejor que tengo. El Yopoy. Claro, Yopoy. yo te doy a vos lo mejor que tengo y estoy dispuesto a recibir lo mejor que vos tengas, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Y pregunta Abril si las instalaciones sanitarias van dentro del tabique y qué pasa si se pincha un caño, ¿no? Sí, y nosotros hicimos las instalaciones sanitarias en los baños, le metimos dentro de los tabiques, pero nosotros le hicimos un revoque a las paredes de tierra en los baños. No en todos lados. El baño social, por ejemplo, tiene un revoque a 0,80, que es la parte de atrás de los inodoros y toda la mesada, y el resto queda de tierra, ¿verdad? Como para ahí poder meter las instalaciones que querramos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que lo ideal es que se pueda prever y meter eso. Nosotros por colgado no hicimos, ¿verdad? Un amigo nuestro, el ingeniero este que labura con nosotros, él, por ejemplo, en sus muros de tapial, mete dentro del muro unos caños de 0,50 o 0,75 y esos caños suben por el muro y entran en la losa. Entonces, permiten que la losa, a la medida que se vaya calentando y las paredes, eso da una especie de efecto chimenea y vaya tirando todo el aire arriba, ¿verdad? Y no tiene ningún problema en meter esos caños, o sea que claramente no va a tener ningún problema en meter caños de agua, ¿verdad? Pero sí implica que el tipo esté ahí atando ante el hormiguonista. Encima los hormiguonistas son re brutos, tipo quieren aprovechar todo porque ellos cobran por cúbico, no le importa si se puso o no se puso, así. Entonces es como muy tedioso, ¿verdad? Pero obviamente la manera de tirar los costos al piso de esto es haciéndolo por jornal, ¿verdad? O sea, buscando un equipo igual que lo de la tierra, la BTC que vos decías, ¿verdad? Encontrar un equipo de gente que le va a pagar por día, qué sé yo, y va a estar produciendo, ¿verdad? De la misma forma con esto de la tierra, ¿verdad? Que necesitas mano de obra muy poco calificada y simplemente enseñarle la dosificación y que vayan metiendo ahí adentro, ¿verdad? Entonces ahí es donde realmente esto saldría baratísimo, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo de todos los que estamos acá? Juan Pablo tiene una pregunta. No me pregunta, quiero a ver, molestar para sacarles data un poco en este plan de Solanito de, bueno, la cosa todo el tiempo está en movimiento, avanza. Me quedé pensando ahí en algo, a ver, que tiene que ver con esto, hablaste de los telares en San Miguel, ¿no? Como esta cosa de la hilada, de que hay como una relación para ustedes en la artesanía, ¿no? Esta relación entre arte y técnica y qué sé yo, aplicada al mampuesto, pero asociada a artesanías del montaje, ¿no? Del hilado. Y en un medio de costadito hablaste de artesanos que trabajan la tierra, pero justamente no es para donde ustedes parece que tienden a sistematizar o a tecnificar el uso de la tierra. Como que hay una tendencia a utilizar el ladrillo, pero para hacer un panel de premoldeado, ¿no? De que se monta en obra como si fuese una placa de madera, ¿no? Como que se altera la lógica con la que se piensa, ¿no? Esa lógica estereotómica propia de la tierra,
para ustedes se vuelve eso, tectónica pura, ¿no? Tiene una medida, es un módulo, todo el tiempo ahora están vertiendo tierra, pero la están pensando en términos de algo modular. Que me parece que es como que le evaden al estado plástico ¿no? Como a la arcilla. Y ahí quería preguntar por qué Joseto también lo evade, por qué el estado ese más tipo adobe, ¿no? Donde es como una plastilina la tierra, lo evaden. O es líquida, o es arenosa y se compacta en una bloquera o en una tapia. Me salía a pensar en eso porque hiciste la cita y que creo que está buena, ¿no? Está la cita o la relación con la artesanía, pero no sé, yo pensaba en todas las palomitas, los zapitos en Areguá, ahí, entonces, esos artesanos que hacen como esos bichitos, y es en un estado muy plástico el uso de la tierra, es eso, arcilla pura. Preguntarle si lo estudiaron como posibilidad, por qué lo evaden, si tiene que ver con esto de los costos, de las valoraciones, no sé, que no hay personal tecnificado para pensar una goma plástica habitable. Claro, yo creo que lo que nos falta es tiempo, Juan, ¿verdad? O sea, primero, respecto a eso de la artesanía, esa cita que les comenté de los artesanos, surgió de una conversación que para mí fue súper interesante subí una historia hacia Instagram y me respondió una chica que se llama, bueno, que es tipo la directora del Instituto Paraguayo de Artesanía, ¿verdad? Y me tiró así la mejor vibra, qué bueno está, no sé qué. Y yo dije, a esta le tiro el divague de lo que estamos haciendo, a ver qué onda, ¿verdad? Y le tiré ahí sobre lo que nosotros estamos haciendo, era la artesanía, la hilada, toda esta historia. Y ella agarró el vuelo hacia el hilo y empezó a tirar también lo que ella pensaba que era justamente esta relación del arte de sembrar, de la artesanía como bueno, esto que le estaba citando, ¿verdad? Y el vínculo que ella encontraba, o sea, que ella me decía era que justamente es que es el mismo material, ¿verdad? O sea, sigue siendo la tierra como barro que se está usando ahora para hacer paredes. Esa tierra que, como ella decía, esa tierra que en su ser tiene muchísimo de localía, de uso, de tiempo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y sería copadísimo empezar a meterle a los artesanos en la producción que intentamos hacer, ¿verdad? La verdad que no pudimos nomás todavía, ¿verdad? Pero nos encantaría poder ver, no sé, Queré, por ejemplo, mete en sus losas, mete estos cántaros que corta y mete para la luz, y qué sé yo, que sería copadísimo meter esto en la tierra, no sé, en la pared, que esas sean las ventanas. Todavía queda mucho por investigar, ¿verdad? Pero sí pienso que también esta cuestión de artesanía, o sea, de volver esto seriado, sigue siendo parte de la artesanía, de esa artesanía de encofrado. O sea, vos decís, esos tipos que están haciendo así, zapitos, te hacen 3.000 zapitos por semana, ¿verdad? No, o sea, son lo mejor que hay. Sí. La condición sigue estando de alguna manera seriada, ¿verdad? Entonces, es un poco, para nosotros es un poco entender que si lo volvemos muy, muy artesanal, tendría que ser una especie de equilibrio, ¿verdad? Porque si lo volvemos muy, muy artesanal, se volvería muy, muy lento también. Y eso tendría un costo muy, muy elevado que evitaría que todo el mundo pueda hacer, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros le buscamos un poco la vuelta. Sí, no, yo la pensaba algo así como hacer no sé si allá tienen los bizcochuelos exquisita y te compras un molde universal y tirás el polvo agua, lo metes en ese molde y todos tenemos un bizcochuelo como el de Maru Botana, el de la chef. ¿Por qué no pensar algo así como un Ikea, ¿no? Que te compras en el Sodimac a los chilenos, como un algo, que donde estaba puesta el valor técnico, me parece esto de los módulos, un encofrado casero, en donde todos, como los artesanos de los zapitos, modelamos paredes, ponele, ¿no? Quizás, digo, me da la sensación de que se evade el periodo ese plástico, tipo plastilina, del estado arcilloso, no sé si es por una cuestión técnica o porque todavía no tiene la valoración, los costos no dan, pero no creo que sea, no sé, quizás la técnica está mal puesta, la cabeza tendría que estar puesta en cofrados en el proceso para que después cualquiera se pueda construir, porque en definitiva, vos lo dijiste recién, los zapitos los hacen como si fuesen máquinas. Yo tengo una idea sobre eso de que decís, Juanpi.
me parece que, perdón, pero mi vecino está cortando el pasto y no puedo hacer nada al respecto. Pero hay dos cuestiones que tienen que ver. Una, que todo lo que sea tierra trabaja la compresión. Esa es una limitante formal importante y que creo que en la estructura que están haciendo acá en FADA, los de TDA, no sé si vieron, en tierra, tiene la vocación de querer ser circular. La curva de la pared está limitada por el esfuerzo de compresión, digamos, o sea, por la posibilidad de trabajar bien en la compresión. Y después hay otra cuestión interesante que me parece que está buena para explorar de todos lo que pueda y tenga la posibilidad, que es la idea de José María Sáenz, creo que era en Ecuador, que prendió fuego la casa. Hizo las paredes de arcilla y la prendió fuego, que es más o menos lo que hizo Sumter también en la capilla. Hay ahí una diferencia de resistencia y una capacidad formal, como decís vos, que tienen los zapitos, que tiene que ver con que entran al horno de arcilla, ¿verdad? Entonces hay una relación con el fuego también que no está explorada y que tendríamos que pensarla, que tienen la gente que labra en arcilla, la que hace que tiene el horno, ¿no es cierto? En el Chaco argentino, hay unas tribus que son los Com, que hacen los hornos de arcilla en el suelo. O sea, y después de tanto hacer las quemas de arcilla, esos huecos se impermeabilizan, digamos, porque el mismo suelo se vuelve el cuenco, digamos. Esas son todas unas cuestiones que creo que nos debemos un poco todos como para poder explorar. O sea, hay workshop ya. Ya está, para el mate. Listo, ya. Tiro esas, que me parece que por ahí puede ir el día. Está bueno. En síntesis, nosotros somos los no calificados para hacerlo todavía. Todos juntos. Bueno, ahí pienso en tan Bruno y Mariela, que bueno, ellos han hecho ahí unas cositas también que más adelante, no vamos a spoilear, pero también tienen ahí algo de relación con el fuego y las tierras, que por ahí más adelante podemos llegar a reflotar. Sí, quedará para luego. Van a tener que venir al otro encuentro, es así. Es como dejar el gancho para que para que quieran volver. Modo Fantino. ¿Quién más? Dale, vamos a preguntar. Serie de Netflix podemos hacer ya. Estamos ahí, lo subimos al streaming. Sí, estaría bueno a ver si no sé si tienen más consultas técnicas o no de la producción. A mí me gusta mucho cómo cuentan los proyectos y esta preocupación, más allá de la poética asociada, de la técnica asociada a una poética, ¿no? De estos espacios que terminan construyendo. Creo que eso también es necesario en el equilibrio de lo que hacen, porque más allá del material que utilizan, hay una preocupación estética y de relación al sitio y al usuario y a la luz, como hay muchos otros temas que complementan a la técnica. Y creo que tienen la capacidad de explotar al máximo esas virtudes del material y de la técnica para construir esos espacios. Porque si no, viste, nos volvemos, como a veces las conversaciones, entiendo que ahora están rondando alrededor de la técnica, pero a veces las posibilidades de la técnica también se ven potenciadas por otro tipo de preocupaciones. ¿Hasta dónde estiramos esta técnica? ¿Hasta dónde la tensamos? ¿Hasta dónde la investigamos para producir arquitectura, ¿no? Creo que ahí hay un interés que también los movilice ustedes como productores de arquitectura, como estudio. A mí hay un tema ahí, Seba, que me gustaría comentarle, ¿verdad? Porque la arquitectura, o sea, el mundo de la arquitectura es muy como que vanidoso, ¿verdad? Así tipo, no, la obra de tal, no, mi obra es mejor que la obra de fulano, no sé qué puta, ¿verdad? Y es un mundo así donde, para mí, entrar a competir realmente en las... O sea, para decir nuestra arquitectura es buena, para mí tiene que estar a un nivel de no sé, Gucci, de Sáez, si hablamos de arquitectura latinoamericana, ¿verdad? Entonces yo digo, nosotros somos unos muertos como arquitectos. No, empecemos a entender que, cierto, la arquitectura es tiempo.
es muy difícil que nosotros juzguemos a un arquitecto con un corte en su hoy, ¿verdad? O sea, la arquitectura que nosotros hacemos es buena o mala. Y para mí, que soy el que está ahí detrás con Sergio y Vero, estamos haciendo cosas, ¿verdad? Y como me dijo Sergio el otro día, si acá 2 años la única obra que tenemos para presentar es ¿cómo se llama? La oficina de Curuguatú, como nuestra única obra buena que hicimos, cerremos el estudio, boludo, y vamos a vender el palito, no sé. Se supone que lo que hagamos tiene que ser mejor, ¿verdad? Se supone que lo que sea. Entonces, suena mucho más interesante entender que lo que nosotros estamos haciendo es netamente parte de un proceso, ¿verdad? Y que la arquitectura que hagamos, es cierto, hoy es una arquitectura con la que trabajamos, obviamente buscamos la luz, la forma, intentamos, pero creemos que en nuestro proceso de formación aún estamos en formación, ¿verdad? Y nos gusta ver nuestra arquitectura así. Por eso es que nos gusta darle un sentido tectónico también, ¿verdad? Porque también eso refuerza lo que vamos construyendo o al final termina moldeando de alguna manera el proceso de pensamiento. Y es muy simpático porque mucho se habla o sea, hace poco hablábamos con Sergio, ¿verdad? Que para poder hacer algo diferente, para poder hacer, uno tiene que conocer. ¿Cómo es posible que vos, arquitecto, te vayas a pedirle a un maestro albañil que el tipo haga una pared si vos no sabés cómo se hace la pared? Que es el problema que tiene nuestra generación en general, ¿verdad? O los chicos que ahora están en la facu, nosotros, no saben cómo se hace una mezcla, no saben cómo se hace un ladrillo, no saben para qué se usa un marco de una puerta, para qué se usa el marco de una ventana. Entonces, ¿cómo ellos van a poder producir innovación si ellos no conocen la manera inicial de hacer, ¿verdad? O sea, el albañil, el maestro albañil sí sabe cómo se hace y el por qué se hace así, ¿verdad? Pero si vos querés plantear un proceso de innovación, no podrías si vos no tenés un acercamiento a la técnica, ¿verdad? Y esa innovación nosotros queremos que obviamente se vea reflejado en nuestro trabajo después proyectual, ¿verdad? Pero a partir de nuestro acercamiento a la técnica. Si no, al final, ¿qué somos? Somos proyectistas no sé, para que venga cualquiera y te haga construir, no sé, es muy difícil, ¿verdad? Se supone que nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo o de por lo menos aprender de lo que nos están enseñando, que son nuestros maestros albañiles, carpinteros, porque ellos sí saben cómo hacerlo. Eso un poco, lo último cuando hablábamos con Sergio de esa necesidad de incluso ir a obra, incluso nosotros estar ahí preparando, nosotros conocer, ¿verdad? Porque si no, es que estamos ¿cómo se dice? Que estamos predicando, ¿verdad? La arquitectura de otros. O sea, sí, vamos a construir con tierra y acá va a haber un muro de 60 metros de tierra, pero yo no sé construir con tierra. Le voy a contratar nomás al que sabe construir con tierra para que venga él y construya el que sabe. Pero yo no tengo idea. Al final, ¿qué estás proyectando? O sea, ¿quién? Es muy complejo. Por eso, este conocimiento finalmente también les da como cierta seguridad para probar. Claro. Bueno, no nos animamos a hacer el Intel, pero la próxima obra ni Claro, bueno. Y respondiendo un poco a la pregunta que ahí no habían hecho de cuántos son, creo que yo. ¿Cuántas personas son en el equipo y cómo son sus roles? Berito sabe lo que seguro. Sí, claramente. Juntos ustedes. No, ahora mismo siempre vamos rotando, ¿verdad? Estamos Sergio, Vero y yo. Berito se encarga mucho de los números y obviamente intentamos que todo lo que sea diseño tratar de hacerlo entre todos, ¿verdad? Berito lleva la parte administrativa, la parte de los números, presupuestos, certificación, etcétera, etcétera. Y lo que son los proyectos, tratamos de ver de repente, no sé, si yo agarro una obra, yo agarro otra obra, después yo agarro el sketch que él está haciendo, hablamos, viene Berito, no, esto es inviable, va a salir carísimo, cambien, y así vamos, ¿por qué este techo no cambiamos de esta forma? Tratamos de que sea súper participativo, ¿verdad? Después también trabajamos nosotros, otros chicos que nos ayudan de repente en obra, de repente en dibujo, pero intentamos que nuestro estudio sea lo más horizontal posible, ¿verdad? Que como me dijo Sergio el otro día, yo estaba así medio en crisis, ¿verdad? Le digo, estábamos tomando cerveza, ya era muy tarde, y le digo yo, che, nosotros no tendríamos que enfocar ya qué es lo que nosotros estamos queriendo hacer, porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ahora también, eso no le conté, también somos la constructora
por la pandemia, qué sé yo, empezamos a construir las obras de mi papá, ¿verdad? O sea, del gabinete. Entonces, como que también nos metimos mucho en eso y eso nos quitaba muchísimo tiempo, ¿verdad? Y es para parte tenemos nuestra obra. Y entonces yo decía, o sea, ¿qué es lo que nosotros somos? ¿Somos una constructora o hacemos proyectos? ¿O para quién hacemos los proyectos? No tendríamos que tener como un foco más claro. Fue mi pregunta, ¿verdad? Como ya ahora empezar ya con un norte, ¿verdad? Hacia acá queremos ir. Y lo que Sergio me respondió, me pareció súper válido, ¿verdad? Me dijo, lo que pasa es que nosotros hoy podemos hacer cualquier cosa. Podemos presupuestar la obra de otro y construir, podemos construir nuestra propia obra, podemos meternos en una licitación si queremos, podemos, no sé, proyectar nuestras obras y que otro construya. Y ahí es donde nace nuestra fortaleza, en que nosotros sabemos cómo hay que hacer eso, o intentamos por lo menos tratar de, ahora que estamos iniciando, tener el mayor abanico posible de posibilidades. Ya el día de mañana, no sé, probablemente tengamos a lo mejor más claro el panorama, pero, o sea, algo que a mí me estresaba era decir, ¿cómo nosotros vamos a contar que nosotros estamos construyendo las obras del gabinete, por decirte, ¿verdad? Y en realidad, puta, al revés, hagamos eco de eso, o sea, empecemos a contar que nosotros estamos construyendo esto, que no es un proyecto nuestro, pero nosotros estamos construyendo, con la técnica y con nuestros albañiles y con, ¿verdad? Entonces creo que también nosotros en general, casi todos los que estamos en esta reunión, que somos más o menos de la misma generación, un poco estamos pasando aunque no querramos, por esa situación, ¿verdad? Desde la docencia a la investigación, al construir tu propio proyectito, a construir el proyecto de otro para sobrevivir, y todo eso, si lo capitalizamos de buena forma, tiene un gran plus, creo yo, ¿verdad? Creo, capaz estoy equivocado, ¿no? Bien. No queremos molestarlos más. No sé si hay alguna consulta más que haya quedado en el tintero. Por lo menos por parte del colectivo les queremos agradecer profundamente este encuentro. Esperamos que nos sigamos viendo los sábados que vienen, porque obviamente siempre esa mirada del hacer del otro es interesante. Quiero ver ese encuentro con Ori y con Vivi, como que creo que también tienen otra producción para contar y la visión de ustedes seguramente tenga las diferencias y poder contrastarlas, creo que ahí también hay un interés. Y nada, agradecidos de estos links latinoamericanos que son súper constructivos. Y nada, esperamos tenerlos acá pronto. Lo hacemos presencial el próximo encuentro. Con empanada de morcilla. Tal cual, tal cual. Esa receta se le robó a, ¿cómo se llama? El loco del asado. Así que la receta. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a ustedes, a los chicos de OTR, por invitarnos. Nosotros les consideramos nuestros hermanos por la afinidad que tenemos. Realmente, yo siempre digo que para hacer buena arquitectura primero tenés que ser buena gente. Es muy difícil hoy en el mundo en el que vivimos ser un hijo de puta y producir buena arquitectura, yo creo que no va tan de la mano, ¿verdad? Y para mí lo que de entrada me cautivó de este grupo es lo buena gente que son, les consideramos nuestros amigos. Esta es su casa y ojalá pronto podamos irnos allá para estar un poco, porque habíamos quedado así, haciendo honor a nuestra palabra, ¿verdad? Ir un poco allá, visitarles y compartir un poco allá, ¿verdad? Es como que estamos en deuda. Y bueno, nos vemos el sábado que viene, ¿verdad? Sábado que viene. Ahí estaremos. Mismo canal. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias. 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 Tin, tin, tin.